En un mundo con cada vez más competidores y sustitutos, es fácil caer en bajar precios para lograr vender. Sin embargo, no solo se trata de generar más ventas, sino que las ventas sean rentables. Yo soy Manuel Echeverría y en GrowX Lab ayudamos a empresarios, a directivos y líderes de ventas y emprendedores a crecer en una economía digital y en un mundo que cambia a pasos agigantados con conocimiento que se lleva a la acción. El día de hoy justamente vamos a compartir una masterclass que es una clase de alto valor impartida por un experto. Y en la clase número 3, estrategias de diferenciación de ventas, vamos a tocar un tema clave. ¿Por qué? Porque para crecer la empresa y nuestros resultados, no solamente hay que vender, sino hay que vender de manera rentable. De poco sirve vender $1.000.000 si no ganamos absolutamente nada. Para quienes no me conocen, ¿quién es Manuel Echeverría? Pues además de fundar GrowX Lab, dirijo una consultora de negocios especializada en el crecimiento de empresas a través de la generación de oportunidades de ventas y de mejorar procesos para hacer más eficaz al equipo comercial. Integramos la metodología Inbound Marketing, Inbound Sales y procesos de transformación digital para justamente ayudar a empresas a crecer de manera constante. Actualmente lo que vemos en pantalla, pues me gustaría que me hicieran en los comentarios referencia si recuerdan qué momento es. Y esto fue hace 10 años en donde justamente Steve Jobs nos decía que no tenía sentido hacer teléfonos celulares con teclados y que pues prácticamente el estándar de la industria era tener teclados. Entonces, en ese momento, Steve Jobs nos presentaba el iPhone como un disruptor del mercado, un elemento, un producto que hacía un gran diferenciador. Sin embargo, si volteamos a ver todos los celulares que tenemos el día de hoy, pues realmente la diferencia es muy poca, ¿sí? Algunos tendrán alguna característica más relevante que otra, pero en términos generales todos tienen una pantalla táctil, una cámara frontal, una cámara en la reversa, pero al final del día se parecen demasiado. Entonces, esto le llamamos pues justamente que el mundo se ha comoditizado. Y pensemos un momento, bueno, ¿qué servicio no se ha comoditizado? ¿Qué servicio no está compitiendo de manera agresiva por precios? Pues justamente prácticamente todos. Podríamos tal vez pensar, bueno, empresas como Uber, como Airbnb, y estas empresas que han sido disruptoras recientemente, probablemente ellas no se han comoditizado. Pues bueno, justamente Uber mismo está ya compitiendo con varios jugadores interesantes en el mercado, como Didi, Cabify, Lyft, entre otros. Entonces, el gran aprendizaje que debemos tener en cuenta es que antes nuestro producto tenía que ser 10 veces mejor que la competencia. Ahora es clave que nuestra experiencia del cliente sea 10 veces mejor que el de nuestros competidores. Entonces, ¿cómo vender en la nueva normalidad a partir de las estrategias de diferenciación en ventas? Pues primero hablemos de cómo diferenciar nuestra compañía, cómo diferenciar nuestra empresa. Y para hablar de diferenciación debemos hablar de esta ecuación entre valor percibido y valor económico. Hay una relación profunda y una relación directa entre el valor económico que un cliente nos paga versus el valor percibido que obtiene. Es decir, si el cliente no siente un valor percibido, pues justamente no va a proporcionarnos un valor económico. O incluso si en algún punto determinado nos proporciona este valor económico, pues de alguna manera va a sentirse estafado, va a sentir que nos pagó de más. Por el contrario, si incrementamos el valor percibido, y el prospecto o el cliente puede sentir que al revés, que obtuvo demasiado por poco dinero. Entonces, la clave para tener estrategias de ventas mucho más rentables es incrementar el valor percibido para así incrementar el valor económico. Entonces, ¿cómo lo empezamos a hacer? Pues veamos algunos ejemplos. Pensaríamos que una industria tan comoditizada que pues realmente podríamos pensar de pocos diferenciadores, no puede pues tener un elemento de valor percibido más alto que otro. La realidad es que no. Hay personas que pagan alrededor de 6 euros por un agua mineral, un agua simplemente artesanal.
Y hay una gran industria en torno a este producto. Hay muchas marcas de aguas premium. Entonces, aquí este es el gran aprendizaje, que justamente la diferenciación nos permite incrementar el valor económico a partir de incrementar el valor percibido. Hablemos de tipos de diferenciación entonces. Tenemos por un lado diferenciación de producto, en donde a partir de mejorar características, durabilidad, garantía, rendimiento, pues es como podemos plantear un diferenciador. En este caso, por ejemplo, los vasos Yeti. ¿Por qué yo tendría que comprar un vaso convencional si en este caso tengo un vaso que me pues provoca el rendimiento del líquido, de la temperatura del líquido? Entonces, este es un gran ejemplo de cómo a partir de mejorar las características de nuestro producto, pues podremos tener algunos diferenciadores. Otro gran ejemplo es justamente la diferenciación del servicio. ¿Cuántos de nosotros piensan ahora en pedir un taxi en lugar de pedir un Uber o pedir algún vehículo o algún servicio de transporte a través de estas plataformas? Entonces, piensa en todas las características de tu servicio, desde el entrenamiento que le das al cliente, el nivel de asesoramiento que puede ser como parte del valor añadido o incluso puede ser pagado, ¿sí? La facilidad del pedido. ¿Cuántos de nosotros ahora tenemos que esperar a un taxi durante varios minutos o incluso varias horas para poder transportarnos? Pues realmente Uber ha hecho la facilidad del pedido del transporte pues mucho más ágil. Entonces, otro diferenciador es el diferenciador del canal, ¿sí? Pensemos en cómo nuestra competencia está haciendo llegar el producto a nuestro cliente y cómo nosotros podríamos evolucionar esto, ¿sí? Probablemente podríamos aportar mucho más valor con la experiencia de algún aliado. Y es así como empresas, por ejemplo, de la industria del software, se alían con partners que justamente brindan valor a través del canal, a través de su experiencia. Pero por otro lado, hay tendencias en empresas industriales en ir de la manufactura al consumidor de manera directa y al revés, estar eliminando los intermediarios. Es decir, si yo vendo bicicletas, pues no necesariamente tengo que ir a un distribuidor o a un canal mayorista para a su vez llegar a un canal de retail y a su vez al consumidor. Puedo justamente ir directamente a través de e-commerce, a través de diferentes estrategias digitales, desde nuestra planta o desde nuestra fábrica directamente al consumidor. Entonces, pensemos cómo nuestra empresa se puede diferenciar justamente en el canal. Después está la diferenciación de precio. Y sonará de alguna manera contradictorio el que estemos hablando de estrategias más rentables con un tema de diferenciación de precio. Pues bueno, no está mal bajar el precio de nuestros productos o nuestros servicios, siempre y cuando la rentabilidad se mantenga. Un claro ejemplo, pues son algunas aerolíneas de bajo costo que al eliminar simplemente algunos elementos que reducen la percepción de valor, pero no de manera dramática, y se contrapone con el costo, pues bueno, permiten justamente brindar servicios mucho más accesibles. Entonces, esta diferenciación de precio la podemos pensar por tipo de cliente, por volumen de compra o incluso por algún segmento de mercado. Después viene la diferenciación de la relación, es decir, cómo nuestro cliente nos percibe de manera diferente contra nuestra competencia a partir de la credibilidad que tenemos, a partir de la experiencia que justamente nosotros vamos consolidando. Y un claro ejemplo, pues, es justamente los médicos. ¿Por qué tú vas con un especialista y no tal vez con otras opciones? Pues tal vez porque este especialista te da cierta credibilidad con base a su experiencia. Probablemente alguna persona te lo referenció y es por eso que tú confías en él. Entonces, es importante comprender la diferenciación de la relación. ¿Por qué? Porque esta es una clave para que también el equipo comercial se convierta en un diferenciador y de eso vamos a hablar más adelante.
También es importante conversar sobre la diferenciación de reputación e imagen. Y aquí es donde típicamente las compañías muestran o trabajan sus diferenciadores en la percepción y en la comunicación. Un gran claro ejemplo pues son todas estas compañías que tienen campañas de marketing exitosas. Y nuestras empresas deben justamente aprovechar las oportunidades de hablar de manera diferenciada a nuestra competencia. ¿Sí? A nuestro mercado con relación a la competencia. Y justamente esta es la recopilación de todos los diferenciadores que conversamos el día de hoy. Diferenciador de producto, de servicio, de canal, de relación y de reputación e imagen y de precio. Entonces, pongamos en perspectiva, la diferenciación no solo se da en lo que vendemos, sino en el cómo vendemos. Justamente al inicio de la sesión del día de hoy platicábamos que antes era importante que nuestro producto fuera 10 veces mejor que la competencia. Ahora, pues la experiencia del cliente es lo que hace que mostremos un diferenciador claro. ¿Por qué? Porque productos similares al nuestro, servicios similares al nuestro, hay demasiados. Y si bien una estrategia importante podría ser evolucionar o innovar en torno a estos diferenciadores, pues un mango mucho más alcanzable es diferenciarnos en torno a cómo vendemos, ¿sí? Y esto involucra a 3 áreas claves de la empresa: marketing, ventas y servicio al cliente. ¿Por qué? Porque por un lado la labor de marketing es generar interés en los prospectos y comunicar de manera adecuada nuestra propuesta de valor. Pero por el otro lado, tanto en B2B sobre todo como en algunas industrias de B2C, en donde el vendedor es el punto de contacto principal con el cliente, pues bueno, pensemos que el vendedor es una extensión de nuestra comunicación en marketing, ¿sí? Y por el otro lado, si nuestro cliente no tiene un servicio al cliente de manera excepcional, pues vamos a tener muchas malas recomendaciones. Pensemos por un momento. Todos que hemos comprado en Internet, pues hemos visto las reseñas. ¿Qué producto compraríamos? ¿El del vendedor 1, que no tiene ninguna opinión de ningún cliente, o el del vendedor 2, que tiene ya algunas reseñas? Y no es un tema de precio, es un tema de confiabilidad, es un tema de qué tanto nosotros validamos la experiencia o la confiabilidad del producto, del servicio, y es algo importante que nosotros debemos llevarnos de tarea el día de hoy. Pensemos que en un mundo donde todos dicen que ellos tienen la mejor solución, el mejor producto, el mejor servicio, pues de alguna manera perdemos credibilidad. Nuestro prospecto, nuestro cliente, tiene un exceso de información, tiene múltiples posibilidades de solucionar una necesidad, tiene múltiples proveedores. Entonces, nuestros clientes son los únicos que tienen credibilidad para decir que nosotros tenemos un muy buen producto o un muy buen servicio, ¿sí? Entonces, para construir confianza es clave que como empresa estemos buscando referencias de nuestros clientes, reseñas de los productos, testimoniales, casos de éxito y casos de estudio. Depende del modelo de negocio, es el tipo de herramienta o el tipo de elemento que vamos a buscar utilizar. En este caso, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una consultora o en una empresa que vende soluciones mucho más complejas, mucho más robustas, pues probablemente un caso de estudio de cómo resolvimos un reto para otra compañía puede hacer algo de sentido. En otros casos, pues bueno, si vendemos, por ejemplo, productos, no sé, se me viene a la mente muebles de oficina o se me viene a la mente, casas, bienes inmuebles. Entonces, podríamos crear testimoniales, podríamos crear casos de éxito o historias de cómo hemos evolucionado la vida de las personas a partir de nuestro producto, de nuestro servicio. Entonces, otro punto importante que nos llevemos de tarea es justamente el tener claridad en una matriz de diferenciación. Y esto nos da mucha visibilidad, no solamente desde marketing, sino también a nivel comercial. Es decir, ¿qué debemos estar buscando posicionar o cómo responder cuando nos comparan contra nuestros competidores?
pues bueno, probablemente ellos sean mejor que nosotros en algunas cuestiones, en algunos criterios. Nosotros seguramente somos mejores que ellos en algunos otros criterios de decisión. Lo clave es entender cuáles son los criterios de decisión de nuestro cliente y cómo nosotros podemos influir en esos criterios de decisión. Entonces, también es importante encontrar a partir de este ejercicio, pues justamente una historia diferenciada en donde nuestros competidores simplemente no la pueden contar de la misma manera. ¿Por qué? Porque al final del día, ellos, insisto, son mejores en algunas cosas que nosotros. La clave es justamente hacer un enlace o un puente entre el criterio de decisión que tiene nuestro prospecto, nuestro cliente, y nuestra propuesta de valor. Entonces hablemos ahora de estrategias de diferenciación en ventas. ¿Por qué? Porque hace unos minutos hablábamos de que hay diferentes tipos de diferenciadores, válgase la redundancia, y hablábamos de un par de diferenciadores clave, el diferenciador de reputación y el diferenciador de relacionamiento. Entonces, ¿quiénes son los que de alguna manera ejecutan o transmiten esos dos diferenciadores? Pues justamente el equipo comercial. Pensemos en un momento en estas imágenes. ¿A qué vendedor le compraríamos un auto? ¿Al de la izquierda o al de la derecha? Deja tu respuesta en los comentarios. Justamente, ¿por qué buscaríamos tal vez comprarle al de la izquierda y no al de la derecha? ¿Qué percibes? ¿Qué sientes que te transmite un vendedor y otro? Pues bueno, la clave para que nuestro prospecto nos vea como el vendedor de la izquierda, pues es justamente, por un lado, comprender la problemática del cliente y sobre todo entender estos criterios de decisión de compra. ¿Cómo hacerlo? En una sesión anterior, Letty Henry de HubSpot nos compartió una metodología muy clara de cómo entender el proceso comercial y justamente es en la fase exploratoria en donde identificamos la problemática y empezamos a construir el valor o transmitir el valor de nuestra solución a lo largo del proceso de ventas. Entonces, voy a dejar aquí en los comentarios y en la caja de descripción la liga a esta clase, ¿sí? Entonces, desde ventas, las palabras nos diferencian. ¿Por qué? Porque mientras hay vendedores mediocres que pasan tiempo con el cliente diciendo que su producto, que su servicio es el mejor, pues hay otros que tienen alguna propuesta mucho más acertada, ¿sí? Este es un ejemplo claro. En lugar de decir mi producto o servicio es el mejor, podemos expresar, bueno, no te voy a decir, cliente, que mi producto o mi servicio es el mejor, porque seguramente mis competidores te dicen lo mismo. Me pongo en tu lugar y creo que es algo que me pasaría a mí también. Sin embargo, te voy a compartir algunas diferencias que hacen que nuestra oferta de servicio o nuestra oferta de productos pues haga que nuestros clientes tengan un beneficio y me gustaría ayudarte a evaluar las opciones que tienes para tomar una decisión. Entonces, a partir de esta conversación, pues podemos encontrar los criterios de decisión y empezar a entender qué es lo que nuestro cliente, nuestro prospecto valora en torno a una solución, ¿sí? Y a partir de esto, influir en estos criterios de decisión. Por otro lado, es importante cuidar lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque típicamente las personas en ventas inician la conversación con algo que a ellos les gustaría, con algo que a ellos les interesa, y eso no necesariamente es lo que el prospecto pues tiene como interés. Pensemos que nuestra conversación tiene que basarse en los intereses del prospecto para que así él se interese en nosotros. Entonces, mientras nosotros decimos, pues me gustaría reunirme contigo, señor prospecto, pues justamente lo que el prospecto piensa es, ¿por qué tendría que yo reunirme contigo? ¿Por qué tendría que invertir tiempo en conversar sobre tu solución, sobre tu producto? Entonces, es importante cambiar la conversación. Por ejemplo, en lugar de decir, me gustaría reunirme contigo para ofrecerte pues mi solución de X, Y o Z, pues yo podría expresarlo de manera diferente. Podría decir, señor prospecto, últimamente he ayudado a directores de servicio al cliente
a ser más productivos. ¿Es algo que a ti te interesa? ¿Sí? Y a partir de esto, pues justamente cambiar la conversación. Por otro lado, es importante comprender y analizar si estamos dejando que la diferenciación la perciba nuestro prospecto, la perciba nuestro cliente y pues se preste a una mala interpretación o que la persona comprenda algo diferente que nosotros queremos transmitir. Por ejemplo, cuando decimos somos la empresa líder del mercado, pues, ¿qué significa ser el líder del mercado? Probablemente el prospecto piense, bueno, es la empresa más grande, es la empresa con más clientes, la que tiene más empleados, pero esto, ¿a mí qué me importa? ¿Esto en qué me beneficia? Pues justamente podemos cambiar la conversación de decir, somos líderes en el mercado, a conversar sobre, bueno, cómo este liderazgo, ¿sí? Y qué significa este liderazgo y cómo permea al cliente. Un ejemplo claro es este, el volumen de operaciones que tenemos, dado el liderazgo en el mercado, pues nos da un fuerte poder de compra y nos permite reducir costos para nuestros clientes. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo podemos cambiar la conversación. Por otro lado, es importante hablar de la experiencia, pero también contrastar y diferenciar qué es experiencia y qué es el expertise, ¿sí? Cuando hablamos de experiencia, hablamos pues, de que una persona ha vivido ciertas circunstancias, ciertas situaciones que en teoría le deben dar un aprendizaje. Cuando hablamos de expertise, hablamos mucho más de las habilidades o del aprendizaje que esta persona tuvo a partir de las experiencias. Entonces, es mucho más importante hablar hacia nuestro expertise que hablar desde la experiencia, ¿sí? Entonces, un ejemplo es justamente este tipo de conversaciones o este tipo de argumentos de posicionamiento en donde decimos cómo nosotros hemos percibido o qué hemos visto que sucede en una industria, en empresas de cierto tipo, o incluso pasándolo a empresas B2B, perdón, a empresas B2C, donde hay ciertos retos, pues es algo que podríamos adaptar. Trabajando con empresas de tu industria, he percibido que típicamente afrontan reto 1, reto 2, reto 3, y algunas formas en cómo hemos ayudado a resolver esto es con tales soluciones. Eso da credibilidad y es una forma en cómo el equipo comercial puede ayudar a la diferenciación de la compañía. ¿Por qué? Porque el camino de compra de cada uno de nuestros clientes puede ser muy diferente. Algunos entran desde marketing y ya tengan cierto aprendizaje o cierta educación sobre nuestra solución, pero pensemos que hay otros que tal vez no nos conocen o que simplemente no perciben de manera clara los diferenciadores. Pues bueno, el equipo comercial es responsable de justamente transmitir esta experiencia y estos diferenciadores. Lo primero es tener claridad en cuáles son. Por eso, los pasos accionables del día de hoy es justamente reflexionar cuál es el valor percibido que ofrecemos, ¿sí? Versus el valor económico que nos dan. Por ejemplo, una manera muy fácil de entender si nuestros prospectos y nuestros clientes realmente están entendiendo el valor percibido es justamente evaluar los márgenes de utilidad que tenemos en ventas. Típicamente, cuando tenemos un margen muy bajo, significa que estamos en un mercado muy competido o que no estamos agregando el suficiente valor. Si ese es nuestro caso, reflexionemos a nivel de empresa cómo podemos diferenciarnos, cómo podemos agregar más valor a nuestro cliente a partir de un mejor producto, de un mejor servicio, evolucionando algo sobre el canal, ¿sí? Y también entender cómo las diferentes tendencias de mercado en los últimos años nos han influido a nosotros. Por ejemplo, pensemos que a nivel canal es mucho más fácil llegar desde la industria o desde la empresa que fabrica el producto al consumidor final. Entonces, es probable que no solamente estemos compitiendo contra empresas como la nuestra que distribuyen productos o que comercializan soluciones, ¿sí? Sino también probablemente estemos compitiendo contra los mismos fabricantes. Entonces, primero que nada, reflexionemos a nivel empresa
cuál es el valor percibido de nuestro cliente y podría ser un buen ejercicio preguntarle a nuestro cliente, bueno, ¿qué valores percibe de nosotros? ¿Por qué compra nuestras soluciones y no el de la competencia? ¿Sí? Y después contrastémoslo con el valor económico. Después es importante crear una matriz de diferenciadores y crear nuestros propios, le llamamos soundbites, que son justamente estas frases que muestran nuestra diferenciación en determinado punto de la conversación. Al final del día, estas son herramientas que hacen que nuestro equipo comercial pues justamente pues tenga una conversación mucho más diferenciada y transmites tus valores. Y por último, práctica, práctica, práctica. Es importante que hagamos juegos de roles dentro de la compañía y que de igual manera compartamos experiencias hacia dentro de la organización. Entonces, esta fue la clase del día de hoy, cómo plantear estrategias de diferenciación de ventas y diferenciación de nuestros productos y nuestras soluciones. Yo soy Manuel Echeverría. Si esta clase fue de valor para ti, pues agrega algún comentario y suscríbete al canal de YouTube.